Buenas noches, muchachos. El día de hoy, bueno, vamos a continuar eh, como lo hemos estado haciendo en las últimas clases con el proyecto que hemos venido trabajando desde el principio, ¿sí? Con las actividades que hemos venido trabajando desde el principio. Bueno, recuerden que ya hoy vendría siendo la última clase del nivel 1 de Android, ¿sí? Y ya el día viernes, entonces estaríamos comenzando con el nivel 2, donde estaríamos trabajando lo que son el manejo de datos en una aplicación Android, tanto en ficheros como en base de datos. Sí, además de otras cosas que también estaremos viendo en ese segundo nivel. Bien, eh, para la clase de hoy vamos a estar trabajando básicamente con otros controles que nos van a ser de utilidad al momento de desarrollar nuestra interfaz. ¿Sí? En el caso de que estemos trabajando con formularios, que es algo que vamos a estar trabajando en el segundo nivel, vamos a necesitar de ciertos tipos de controles o el uso de ciertos controles. Entre esos vamos a ver el uso del radio button, del checkbox, de lo que es el spinner, que es lo que es un combo box, un select o una caja de selección. Y vamos a estar viendo también el scroll, el uso de scroll en las actividades de Android. Y bueno, después de eso tendremos una actividad a realizar. La clase anterior estuvimos trabajando con lo que era el pase de parámetros o el pase de datos o de información entre actividades. Sí, estuvimos viendo cómo podíamos agregar una nueva ventana a nuestra interfaz y cómo podíamos entonces realizar esa navegación entre ventanas. Habíamos creado una segunda actividad que la llamamos segundo activity con su respectivo layout XML y revisamos entonces que en el manifiesto se tuviesen agregadas ambas actividades, que fue lo que yo les mencioné. Cuando ustedes agreguen actividades nuevas a su proyecto, siempre y cuando las estén usando, es importante que esas actividades estén agregadas al manifiesto. Generalmente se agrega, el ID las agrega, pero siempre es bueno corroborar esa información. Ahora bien, bueno, la primera actividad que nosotros teníamos o que nosotros tenemos es esta que está acá, donde teníamos una caja de texto, lo que es un edit text y un botón. Al presionar el botón nos aparecía entonces un TOAS, nos aparecía un alert que nos permitía salir de la aplicación o continuar, y si continuábamos nos mandaba a esta segunda actividad donde en el text view que dice large text aparecía el texto introducido en la ventana anterior. Ahora bien, sobre esta caja de texto nosotros vamos a agregar ciertos componentes, ¿sí? Entre ellos un radio button. Parecido a como ocurre en HTML, cuando ustedes agregan radio button, generalmente los radio button permiten o su uso es para permitir marcar una sola opción, a diferencia del checkbox que les permite múltiple selección. El radio button, por el contrario, es una sola selección. Generalmente lo tenemos, por ejemplo, para el caso que nosotros queramos agregar, por ejemplo, un campo de sexo donde le preguntemos femenino o masculino,
que elija alguna de las dos opciones. Entonces bien, por defecto nosotros si agregamos Radio Button a nuestra pantalla, no tiene esa validación de que solamente se marque un Radio Button. Entonces, para nosotros hacer que se agreguen estos Radio Button, que se agregue una única vez, es necesario que nosotros agreguemos o que esos Radio Button estén contenidos en lo que se conoce como un Radio Group, parecido al que tenemos en HTML o en otros lenguajes de programación. Entonces, en mi caso voy a agregar dos Radio Button. Suponiendo, vamos a suponer que este sea un campo sexo, no sé. Sí, es solamente para que ustedes vean cómo podríamos manejar este tipo de controladores, ¿sí? Este tipo de views. Los checkbox, los radio button, cómo podemos manejarlos. Para que al momento que ustedes entonces hagan su formulario, pues puedan seleccionar el widget que más les convenga. Entonces bien, aquí le agregué un string sexo y lo mismo voy a hacer con los radio button. Le voy a asignar, por ejemplo, una F para femenino. Y vamos a asignar por aquí otra vez el masculino. Selecciono aquí masculino. Y en este segundo radio button, dictes y seleccionamos el que creamos antes, el de femenino. ¿Sí? Entonces tenemos dos radio button con su contenido masculino y femenino para el caso de sexo. Ahora bien, el siguiente paso que nosotros vamos a realizar es asignarles nuestro ID, ¿no? Siempre asignamos un ID a RBTN. Este es el masculino y un ID para el femenino, porque estos IDs, igual que como hemos hecho con los TextView y con los TextFiles, vamos a necesitar manipularlos y por eso es necesario el ID. Ahora bien, vamos a agrandar aquí esto un momento. Ahora agregamos, entonces nos vamos por aquí. También lo pueden agregar si quieren por aquí como un layout. Vamos a agregar aquí un layout a nuestro outline. Botón derecho sobre Liner Layout. Seleccionamos en el menú la opción Change Layout. Y aquí en la ventana que se nos despliega, vamos a seleccionar esta opción, Radio Group. Si ustedes, bueno, lo pudieran haber hecho antes. Ok, aquí tenemos aquí el Radio Group arriba, vamos a desplazarlo aquí abajo en nuestra estructura del outline. Es importante que manejen también el outline, esta parte de aquí, este árbol, sobre todo porque a veces vamos a tener muchos elementos en nuestras pantallas y quizás este editor gráfico, este Graphical Layout,
sea un poco incómodo para mover ciertos componentes o para seleccionar algún componente, entonces por aquí lo seleccionamos directamente. Entonces bien, aquí tenemos nuestro radio group. Podemos cambiarle si quieren el ID. Vamos a ponerle radio group, vamos RDG, sexo. Y sobre este radio group voy a arrastrar y voy a colocar adentro mis dos radio button, de manera que queden dentro de mi radio. Y por aquí se desapareció la etiqueta de texto. Vamos a eliminar este hello world. A ver. Ajá. Bueno, ustedes lo pueden acomodar después a su gusto. Vamos a dejar aquí la etiqueta de sexo, vamos a ponerla más abajo para no confundirnos. Ok. Y entonces en la parte de XML podemos revisar. Aquí está. Tenemos el radio group y en este radio group tenemos entonces los dos radio button, el de femenino y el de masculino. Vamos a colocarle aquí orientación horizontal para que entonces nos aparezca aquí uno al lado del otro. Para ver. Bueno. Aquí ustedes también tienen ciertos controles que les permite ubicar los componentes o el conjunto de los componentes que tengan seleccionados en alguna parte de la pantalla, ¿sí? Además de los layouts que, bueno, que ya les comenté que también tenían. Aquí ustedes también, por ejemplo, tienen Relative Layout. Yo lo puedo aquí seleccionar y así como hicimos para agregar el radio group, podemos decirle cambia el layout, por ejemplo, por un liner layout vertical, un elemento debajo del otro. Por ejemplo, tenemos algo como esto, un elemento debajo del otro. Aquí, bueno, me quedó descuadrado. Ya eso es cuestiones de diseño. Tendría uno que ponerse a jurungar un poquito para alinearlos. Bien, entonces bueno, repasando el XML, habíamos dicho que teníamos entonces nuestro radio group con los dos radio button, el de femenino y el de masculino, y tanto al radio group como a los dos radio button le asignamos un ID. Entonces bueno, esta primera parte va a ser el manejo del componente de radio button en las interfaces. Vamos a agregar también checkbox. Como les comenté, los checkbox nosotros no tienen la restricción como el caso de los radio button, que deben ser solamente uno, el que debe ser marcado. En este caso, los checkbox permiten agregar o marcar, mejor dicho, una serie, cualquier cantidad de elementos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a agregar, por ejemplo, nosotros vamos a agregar 3. Y vamos a agregar, por ejemplo, aquí un botón. Vamos a seleccionar un texto aquí, vamos a que el botón se llame igual, mostrar. En el evento onClick, bueno, aquí me aparecieron dos outline. Okay, aquí en el evento click de mi botón, yo le voy a decir que se va a llamar mostrar o manejo de formulario.
manejo formulario. Va a ser una especie de pequeño formulario con ciertos views, como los radio button, los checkbox y posteriormente las cajas de selección. Ok, igual que como hicimos con los radio button, necesitamos entonces agregarles un texto, un ID. Vamos, por ejemplo, a suponer que estos sean hobbies. Si quieren, vamos a agregarle aquí un text view. Y este text view, vamos a decirle que van a ser, por ejemplo, hobbies. Y vamos a crear aquí entonces entre los hobbies, por ejemplo, leer, nadar, no sé, nadar, y viajar, suponiendo, ¿no? Esto es un ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner cualquier dato, eso no importa mucho. Entonces, bueno, mi etiqueta la voy a no, mostrar no se llama, se va a llamar hobbies. Vamos a tener aquí 3 checkbox con nadar, con viajar y con leer. Y vamos a asignarle entonces IDs. Sí, esto es muy parecido a como lo hacemos nosotros en HTML. Muy similar. Y finalmente el ID de leer. Ahora bien, le asignamos entonces los text view, los nombres, los IDs y nuestro evento a nuestro botón, muy importante, que lo llamamos, a ver, no lo tiene, para ver, qué raro, bueno, aquí el evento click se llamaba, vamos a llamarlo formulario. Ok. Verificamos aquí la parte del XML. Tenemos entonces nuestros 3 checkbox y nuestro botón con nuestro evento o clip. Y bueno, por supuesto nuestro radio group con los 2 radio button, tanto el de femenino como el de masculino. Todos con sus respectivos IDs, los radio button y los checkbox, y el botón con un evento on click llamado formulario. Verificamos que hemos guardado, si no guardamos, para poder ver los cambios reflejados cuando empecemos a escribir nuestro código Java. Ahora bien, aquí este segundo activity es el mismo que habíamos dejado la clase anterior. Entonces aquí vamos a necesitar declarar los radio button, ¿sí?, de la librería Android Widget, perdón. Vamos a llamarlos FIM. Y de la misma forma lo vamos a hacer con los checkbox, que en este caso era nadar, leer, y el otro era viajar. Claro, ustedes pueden ser más específicos en el nombre de las variables, pero bueno,
como son pocos los campos, vamos a dejarlo así, solo con su primer inicial. Entonces, bueno, el mismo caso que hicimos con el TextView la clase pasada, con este label, que en inicializar variables le decíamos a qué ID correspondía. Ese mismo formato lo vamos a copiar o lo vamos a hacer para los radio button y para los checkbox. Entonces, inicializamos las variables. Y lo mismo hacemos entonces para nuestro checkbox. Es importante que los checkbox y los radio button los inicialicen con el ID que corresponda a su valor. Si por ejemplo se equivocan y el femenino le asignan el ID que tiene el radio button masculino, entonces les va a traer el valor equivocado. Entonces tengan presente eso. Es por eso la importancia de colocar IDs con nombres representativos. Bien, entonces aquí lo único que hicimos fue entonces declarar las variables radio button y la variable checkbox e inicializarlas en nuestro método que ya hemos tenido, inicializar variables. Noten que aquí en los import se agregan estas dos librerías, la de checkbox y la de radio button, se agregan a nuestro código. Y nosotros teníamos un método, el método del clic del botón llamado formulario. Entonces vamos a definir ese método formulario que, como bien hemos visto ya, recibe un view, que es un control de interfaz, en este caso el botón. Y aquí en formulario vamos a mostrar el valor del sexo y del hobby. Entonces vamos a declarar aquí un string, vamos a ponerle sexo, vamos a definirlo vacío y entonces el siguiente paso es verificar cuál de los radio button fue seleccionado. Entonces vamos a hacer un if else y aquí vamos a preguntar si F ha sido marcado, si is checked. Noten que este método va a traer o va a devolver un boolean, es decir, un true o un false, que nos va a indicar si ese radio button ha sido cliqueado, si ha sido marcado. Podemos dejarlo así como está o podemos colocarle aquí la comparación con true. Si no, entonces vamos aquí a preguntar si ha sido el de masculino el que ha sido cliqueado. Aquí esto vamos a ponerlo en un if. Pueden tenerlo entonces así o así.
Y entonces ya saben que si por ejemplo el del femenino es el que ha sido marcado, es porque la opción seleccionada en el sexo ha sido femenino, en caso contrario ha sido masculino. Entonces vamos a mostrar en un TOA simplemente el sexo, ¿sí? El valor del sexo. Sexo femenino. Vamos a ponerle una duración corta porque necesitamos mostrar los otros elementos. Esto ustedes lo pueden modificar. Sí, yo lo estoy mostrando como un TOA por sencillez y rapidez. Pero, por ejemplo, ustedes bien podrían utilizar el ejemplo y mostrarlo quizás en un alert, mostrarlo en alguna otra ventana, mostrarlo de alguna manera o simplemente guardarlo y no mostrarlo, o mostrarlo solamente en el log, por ejemplo. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos para verificar si ha sido un radio button u otro seleccionado. Recuerden que para poder hacer esto, esos radio button deben estar dentro de un radio group, como lo tenemos aquí en el XML. Tenemos un radio group que encierra dentro de él los radio button. Aquí tenemos dos, pero pueden tener un ejemplo donde tengan más de dos radio button dentro de un radio group. En eso no hay problema. Para el caso de los checkbox, el método es igual, ¿no? Tenemos el mismo método, isChecker, pero en este caso nosotros tendremos que verificar por cada checkbox que tengamos. Es decir, tenemos 3 checkbox: nadar, leer y viajar. Entonces tendríamos que preguntar si nadar ha sido marcado, si leer ha sido marcado, y si viajar ha sido marcado. Aquí no pongo un if else por lo que les dije al principio. Yo puedo marcar si quiero los 3 checkbox. El checkbox no tiene la restricción del radio button para que pueda marcar solamente uno. Ok, aquí da este error es por este view. Vamos a colocarle aquí B1. Ahora sí. Entonces, bueno, aquí en el checkbox sí voy a tener que tener uno para cada valor. Vamos a ponerle aquí hobby. Hobby nadar. Hobby leer. Aquí me faltó las comillas dobles. Y hobby viajar. Si la persona marca 3, le van a salir los 3 TOAs. Si marca 2, le van a salir solo 2. Si no marca ninguno, entonces no les va a aparecer ningún mensaje. Aquí en este caso podrían hacer ese tipo de validaciones. Si ninguno de los 3 ha sido marcado y quieren que la persona obligatoriamente marque al menos uno, entonces tendrían una opción de si no, donde le indican al usuario que por favor seleccione al menos una opción. Lo mismo pueden hacer con el caso de sexo. Entonces, hasta este punto estaríamos realizando la verificación de un elemento radio button y de un elemento checkbox, ¿sí? En nuestra interfaz. Recuerden que para ello debemos entonces definirlas en nuestro punto Java y también debemos inicializarlas con el ID que le hayamos dado en el XML, en el layout. Y posterior a eso, entonces cuando ustedes deseen recuperar el valor, simplemente preguntan por el método isChecker, que le devuelve entonces la opción o true o false,
Y dependiendo del valor, ya ustedes saben si es, por ejemplo, femenino o masculino, si es nadar, si es leer o si es viajar, los que han sido marcados. ¿Sí? Recuerden entonces los radio button dentro de un radio group si quieren que sean excluyentes, y los checkbox si los agregamos tantos como necesitemos. Y por supuesto nuestro botón con un evento que debe tener el mismo nombre que el método que declaremos en el activity.java. Con esto entonces podrían ustedes correr su aplicación y verificar que si seleccionan un sexo les va a aparecer el valor ingresado, en este caso cualquiera de estos textos, y lo mismo va a ocurrir con un hobby. ¿Sí? El próximo paso va a ser entonces trabajar con lo que son los select, o también llamados spinner en Android, que son lo que nosotros conocemos como cajas de selección. Ese va a ser el siguiente paso a continuación.